A la Iglesia Bíblica Bautista. Los niños tienen una clase, pueden salir los niños a su clase, a su departamento. Y bueno, nosotros los que nos quedamos vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos y al día de hoy iniciamos el capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y voy a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta hermosa mañana que nos has permitido presentarnos delante de tu presencia. Gracias por la comunión que podemos tener entre hermanos. Gracias por las alabanzas que podemos entonar y recordar tu obra. Y ahora, Dios, estamos listos para escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón sensible, dócil y ser tocados por tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios, tú conoces lo que nosotros necesitamos de ti. Y por lo tanto, Dios, háblanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, el título del mensaje es El ministerio del discípulo. El ministerio del discípulo. Y hemos estado viendo la vida de los discípulos en el libro de los Hechos. Y cómo los Hechos, el libro de los Hechos, son los hechos que Dios sigue haciendo por medio del Espíritu Santo y a través de la iglesia. El libro de los Hechos nos da esa continuidad con los evangelios. Lo que Cristo hizo en los evangelios sigue manifestándose en el libro de los Hechos, y aunque Cristo ya no está presente, el cuerpo de Cristo sigue presente, que es la iglesia. Y en esta ocasión vemos por primera vez que hay grandes retos dentro de la iglesia. La última vez que vimos un problema que se presentó dentro de la iglesia era la hipocresía de Ananías y Zafira. ¿Recuerdas esta historia? Cuando Ananías y Zafira pretendieron dar un buen testimonio, pretendieron ser dadivosos, pero Dios conocía el corazón de ellos. Habían sustraído del dinero, estaban llenos de orgullo, estaban llenos de apariencias. Y Dios tuvo que juzgar a Ananías y a Zafira, este matrimonio, con la muerte.
Porque hermanos, con Dios no se juega. Pero ahora encontramos otro de los retos, ¿sí? Y parece ser que mientras más progreso tiene el Evangelio, de pronto hay más dificultades, hay más problemas. Y lo primero que vemos ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, en estos momentos donde la iglesia ya estaba siendo oprimida, ya había ciertas manifestaciones de persecución. Esto fue lo último que vimos, ¿verdad? La semana pasada, que los echaron en la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de la cárcel. Vemos cómo también estaban a punto de matar a los discípulos. ¿Y qué hizo Dios? Los libró a través del consejo de Gamaliel. Dios cuida a su pueblo. Pero sabes, aún y cuando existe dificultades fuera de la iglesia, no debemos de olvidar, hermanos, que hay grandes retos que enfrentamos dentro de la iglesia. Hay retos, hay dificultades, hay problemas. Y este es el primer punto, hermanos, que vamos a ver en esta mañana. El problema. Hay un problema. ¿Y cuál es este problema? Bueno, Lucas nos dice, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y dice ahí la primera parte, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahora, esto no es necesariamente un problema. De hecho, es una bendición cuando hay un gran número de discípulos, de creyentes, pero el problema, el conflicto es la actitud, la reacción de algunos. Dice que hubo murmuración. Nuevamente, hay pecado dentro del pueblo. Hay pecado. Porque hermanos, no somos nosotros totalmente perfectos y santos. Todos nosotros llegamos a esta mañana, a este lugar, y arrastramos pecados, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros, el día de hoy, pecó. ¿O hay alguien que no haya pecado? ¿Hay alguien santo, muy santo, que está quizá brillando más que el sol en esta mañana? No, ¿verdad? Claro que no. Venimos arrastrando pecado. Porque la iglesia es imperfecta aún. Y hubo murmuración. Ahora, quiero que notes cómo Lucas está ligando la bendición con el problema. ¿Sí? Hay una bendición. Dice, creciera, el número de los discípulos creció. Pero a la misma vez, cuando hay bendición, hay más retos. Hay más dificultades, hay más cosas que resolver. Este es un problema, pero podríamos decir que es un problema bueno, ¿verdad? Cuando crecen el número de los creyentes. Pero lo que no es una bendición, lo que no está bien es cuando existe murmuración. La murmuración. Y vemos cómo el problema es que está a punto de presentarse una división. Una división. Y no se concreta como tal la división, ¿verdad? Pero la división ya está ahí, la división existe. Porque está un grupo quejándose contra otro grupo. De hecho, aquí nos dice, ¿verdad? Que es una murmuración de los griegos en contra de los hebreos. Están los griegos contra los hebreos, o más bien, las personas judías que eran de otros lugares que habían llegado, que estaban en contra de los que tenían ese énfasis hebreo. Los griegos contra los hebreos. Y es en este problema donde Satanás comienza a provocar murmuraciones.
a provocar división en el pueblo. Ahora, Lucas nos dice que creció el número de los discípulos y no sabemos a ciencia cierta cuántos discípulos eran en este momento, cuántos cristianos. Pero algunos comentaristas dicen que el número de los creyentes, de los discípulos, seguidores de Jesús, aquí en Jerusalén, pudo ser fácilmente de entre 20,000 o 30,000 personas, solo en Jerusalén. Así que piensa, en una iglesia de aproximadamente 30,000 personas, son demasiados. Hay muchos retos. Y lo que me gusta también es la forma en la que Lucas habla acerca de los creyentes, de los cristianos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Bien, nuevamente se enfoca, estos hombres, estas personas, estos 30,000 son discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Es un seguidor. ¿A quién seguimos? A Jesús. A Cristo. Esto es un discípulo, un seguidor, alguien que ha seguido a Cristo. Pero sabes, también un discípulo es una persona que se disciplina. De ahí viene la raíz, disciplina, de la palabra discípulo. Y hermanos, tenemos que ser disciplinados. Cuando tú ves a los discípulos en el libro de los Hechos, ¿qué están haciendo ellos? ¿Están leyendo las Escrituras? ¿Están orando constantemente? ¿Están reuniéndose constantemente? ¿Están hablando de Cristo a todos? A pesar de la oposición, hermanos, están los discípulos siendo disciplinados, siguiendo a Jesús, y son discípulos que hacen discípulos. Que quieren que el nombre de Cristo sea conocido por todas las personas. No cesan de hablar del nombre de Cristo. Siempre están apuntando a Cristo, están señalando a Cristo. Y en el libro de los Hechos vemos este despliegue de las obras y de la predicación de Cristo. Los discípulos constantemente están predicando. Pero entonces se presenta este problema, una murmuración. ¿Y contra quién va dirigida la murmuración? Nuevamente, no es contra los discípulos principalmente. No están quejándose principalmente por la comida. ¿De acuerdo? Están quejándose contra los hebreos. Es un problema que lo toman muy personal. Muy personal. Es contra las personas. No contra la comida. No contra el tiempo de entrega. Contra la comida. Perdón, contra los hombres griegos, los discípulos griegos. ¿Y cuál es el motivo? Sí, la segunda cosa. ¿Cuál es el motivo de esta división? Nos sigue diciendo la última parte del versículo 1, que esta división, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora nota que hay una distribución diaria de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser diaria? ¿Por qué no semanal o mensual? Bueno, porque no tienen refrigeradores. ¿Sí? Y por lo tanto, cada día ellos tienen que llevar alimento a las viudas. Ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios había dado al pueblo suyo, ciertas normas o leyes de cómo deberían de tratar a este grupo vulnerable. Y habla en este pasaje de las viudas, pero no solamente las viudas, ¿verdad? El pasaje dice viudas, pero en el Antiguo Testamento también habla acerca de los huérfanos. También habla acerca de los extranjeros. Y si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 10 y verso 18, vamos por favor rápidamente a Deuteronomio 10, 18. Y está aquí hablando Dios acerca de sí mismo,
Y dice Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda. Una de las peores cosas es aprovecharse de las personas más vulnerables. Si Dios había juzgado duramente a Israel por aprovecharse de las viudas, por aprovecharse de los huérfanos, por aprovecharse de las personas más vulnerables. Una viuda era una mujer cuyo esposo había muerto. Y así que necesitaba cuidados en aquella sociedad. Una mujer no podía trabajar tan fácilmente. No era bien visto que una mujer consiguiera un trabajo. Y por lo tanto, Dios había dicho, mira, yo estoy al cuidado de los huérfanos y de las viudas. Que sigue hablando el Deuteronomio 10:18, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios suple las necesidades. Dios es quien suple las necesidades de sus hijos. Hermanos, Dios ha suplido en esta semana cada una de nuestras necesidades. ¿No es así? Él lo ha hecho. Un poco más adelante, en Deuteronomio 14, verso 29, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Ok, entonces Dios está diciendo, yo cuido de la viuda, yo cuido del huérfano, yo cuido de los extranjeros. ¿Y cómo los cuida Dios? A través del pueblo. Dios quiere usar al pueblo para suplir las necesidades de las personas vulnerables, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros. Dios dice, yo estoy al cuidado de ellos, yo les doy pan. Y yo les doy pan a ellos al darles pan a ustedes, para que lo compartan con ellos. Y esta es la forma en la que Dios bendice. Hermano, tenemos que entender que cuando Dios bendice, no solamente está pensando en ti. ¿De acuerdo? No solamente Dios está pensando en ti al darte una buena economía, un buen trabajo, cosas materiales. Dios quiere bendecir a otras personas a través de ti. Tú puedes ser y tú debes ser el canal de bendición para otras personas. Pero hermano, ¿qué es lo que hacemos muchas veces cuando somos bendecidos materialmente, económicamente? ¿Qué es lo que hacemos? Acaparadores. Es lo que somos. Pensamos muy poco en las necesidades de otras personas y nos volvemos como esos judíos, llenos de orgullo, llenos de idolatría. Y a propósito, estaba leyendo el día de hoy en Jeremías. Y una de las razones que Dios da de peso por el cual va a llevar al pueblo a Babilonia, a Israel, a Jerusalén. Jerusalén ya ha sido sitiada y ya están siendo llevados, están siendo transportados a Babilonia. Y Dios les dice, porque ustedes se han aprovechado de sus hermanos y cada 7 años tenían que darlos en libertad y no lo hicieron. Se aprovecharon de ellos. En algún momento les dijeron, pueden irse, pero nuevamente los hicieron sus esclavos. Y Dios les dice muy claramente, por esa razón, yo también los castigué. Por no pensar en sus hermanos con necesidad. A propósito, la única forma en la que una persona judía podría ser esclava era cuando perdía todo. Y es como se podía vender como esclavo, pero de ahí en fuera no podía haber esclavitud. Pero recuerda, cada 7 años tendrían que ser liberados. Ser liberados. Israel no cumplió esa demanda que Dios había hecho. Y Jeremías dice, por esa razón Dios está haciéndolos transportar a Babilonia. Hermanos, qué triste es la avaricia. Ya el libro
De hecho, nos ha hablado acerca de la avaricia de un matrimonio, Ananías y Zafira. Y ahora, el pueblo de Dios, los creyentes, los discípulos, están pensando en suplir las necesidades de las viudas. Pero no es solamente algo a través del Antiguo Testamento que lo encontramos, sino también en el Nuevo Testamento vemos cómo esta fue una costumbre, un hábito de la iglesia primitiva. En Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27. Y si tú recuerdas, Santiago fue el pastor de Jerusalén. Sí, él era el pastor de Jerusalén. Y dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y nuevamente hay un enfoque en los huérfanos y en las viudas. Pensar en estas personas con necesidad. Ahora, recuerda que en este momento, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento había ayudas de parte del gobierno. No había 60 y más, o 65 y más. Y no había nada de esto, nada de apoyo. ¿Cuál es la única forma del sustento que tienes? Pues tus hijos. A propósito, esta es la razón por la que los judíos querían tener tantos hijos. Porque al tener muchos hijos podías de alguna forma asegurar una vida buena en tu vejez. Tenías muchos hijos que te podían cuidar, que te podrían alimentar. Pero ¿qué de las viudas? Y a propósito, está hablando de las viudas que no pueden tener hijos, que han quedado viudas, jóvenes quizá, o en algún momento en su vida, no pudieron tener hijos. O si los tienen son muy pequeños. Se está hablando de estas viudas. Como lo veremos un poco más adelante, ahí en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Es una sección más o menos extensa, pero me gustaría estudiar, porque estos también son requisitos, son ordenanzas del apóstol Pablo respecto a este grupo vulnerable que son las viudas. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. A ver, la pregunta es, pues ¿eres viuda o no eres viuda? ¿Hay una forma de ser viuda de mentiras? ¿O todas las viudas son viudas de verdad? Bueno, pues Pablo va a explicar lo que es una viuda en verdad, o sea, bíblicamente, para ayudar. ¿Sí? ¿A quién va dirigida la ayuda? Y como veremos, hay una lista de cosas que debe de cumplir una viuda para que se le pueda dar un apoyo, para que pueda la iglesia solventar sus necesidades. Y nos da esta lista, ¿verdad? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos, entonces no es viuda. Es como si lo estuviera diciendo así, ¿verdad? O sea, obviamente sigue siendo viuda porque no tiene esposo, pero tiene hijos. Así que la iglesia puede, de alguna forma, apoyar a las viudas que realmente lo son. Si una viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos primero con su propia familia y recompensar a sus padres. Hermano, esto es bíblico. Los hijos deben de honrar a sus padres siempre. Si son pequeños, a obedecerlos. Si son jóvenes, obedecerlos. Si son mayores, tienen que seguir obedeciéndolos. Claro que de una forma diferente, porque ya no, cuando se casa un hijo, cuando sale del hogar, ya el padre no tiene todo el poder sobre el hijo. Ahora es la esposa la que tiene el poder sobre su esposo, ¿no? No, claro que sí. ¿Sigue teniendo el padre influencia? ¿Sigue teniendo esa influencia?
pero ya es harina de otro costal. Ya tiene otra familia. Claro que debe seguir honrando a sus padres, debe de seguir obedeciéndolos siempre y cuando no interrumpa su situación o su relación con su esposa, con su cónyuge, pero sobre todo tiene que el hijo proveer para las necesidades materiales de los padres. Y escucha, hermano, no solo los hijos. ¿Quiénes más? Los nietos. Los nietos tienen que hacer esto. Esto es algo bueno, es algo agradable. Sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 3, 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Hermano, ¿quieres hacer algo bueno y agradable delante de Dios? Suple las necesidades de tus padres. Suple las necesidades de tus abuelos en lo que puedas y conforme a tus posibilidades. Y no estamos hablando, hermanos, solo de dinero. Porque existe la mentalidad, ¿verdad? Pobre, triste, de que la única forma en la que yo puedo ayudar es económicamente. Y es como si nos laváramos las manos, ¿verdad? Con dinero. Como cuando a veces llega el Día de la Madre y el Día del Padre. Y no hay una buena relación entre padres e hijos. Y simplemente se tapa ese día con un regalo. Con unos pesos. Es el único día casi donde reciben las llamadas los padres de los hijos. Qué triste es esto. No hay amor, no hay armonía, no hay intimidad, no hay unidad. Y todo lo queremos tapar con dinero. No, hermano. No solo es dinero. No solo son cosas. También tú puedes invertir tiempo. Puedes invertir interés en las personas, en tus padres, en tus abuelos. ¿Qué tan seguido les llamas? ¿Qué tan seguido preguntas cómo están? Si tienen alguna necesidad, ¿qué tan seguido oras por ellos? Recuerda, esto es algo bueno y agradable delante de Dios. Ok, entonces, estas viudas no son viudas realmente. Si tienen hijos, si tienen nietos, son viudas, pero de mentiras. O sea, sí, pero no. Pero, versículo 5, más la que en verdad es viuda. La que en verdad es viuda. Es decir, la viuda que no tiene esposo, evidentemente, pero tampoco tiene hijos. La viuda que no ha tenido hijos, o los hijos murieron, y ha quedado completamente sola. Entonces, esta viuda que ha quedado sola, espera en Dios. Espera en Dios. Ella confía en Dios. Estos son requisitos, ¿verdad? Una viuda que es creyente. Y la iglesia entonces tiene que apoyar las necesidades de las viudas que son creyentes, las que esperan en Dios, las que confían en Dios. Pero también es una viuda que es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. O sea, está hablando Pablo de una viuda grande de edad, que no puede tener un ministerio quizá en la iglesia, que no puede servir como antes sirvió, pero ahí en su casa está orando. Súplicas constantes. Ese es su ministerio. Orar en su casa, orar por la iglesia, orar por las personas. Y Pablo dice, mira, esta viuda es una viuda en verdad. Hay que ayudar a esta viuda. ¿Por qué? Porque es cristiana, espera en el Señor, pero es constante en súplicas y en oraciones. La oración es su estilo de vida. Sabe que no puede hacer mucho en la iglesia, en cosas prácticas, pero sabe que lo mejor que puede hacer es lo mayor que puede hacer y es orar. Orar
por las necesidades, oraciones cesantes, noche y día. Pero, y nuevamente, hay un contraste. Estas sí deben de ayudar, a estas no deben de ayudar. Versículo 6. Pero la que se ha entregado en los placeres, viviendo está muerta. La viuda en la iglesia, que es carnal, que no ama a Dios, que no se compromete con Dios, que va a la iglesia solo para sacar beneficio, a esa no se le puede ayudar. ¿Y cuántas veces, hermanos, quisiéramos ayudar? Pero por causa del testimonio, Dios dice, no apoyes, no ayudes. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Pero la que se entrega en los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, está diciendo, mira, si realmente eres cristiano, vas a vivir como un cristiano. Y un cristiano ama a Dios y honra a sus padres. Suple las necesidades de sus padres. Pasa tiempo en armonía con sus padres. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. Bien, aquí comenzó 60 y más. No una viuda menor de 60 años. Pero también que haya sido esposa de un solo marido, no una mujer que tuvo muchos maridos. Podríamos pensar, qué discriminatorio es Pablo, ¿verdad? Pobre viuda. Tuvo 2 esposos, 3 esposos, tiene necesidad y no hay que ayudar. Pero es lo que está diciendo Dios. Una mujer que fue fiel a su marido. Una mujer que dio testimonio con su matrimonio para la gloria de Dios. Vivieron juntos por mucho tiempo y luego el esposo murió. Y entonces dice Pablo, hay que ayudar a estas viudas mayores de 60 que solo haya tenido un esposo. No un esposo actual, ¿verdad? Sino en toda su vida. Sigue diciendo que, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Evidentemente ya esa viuda no va a poder hacer mucho, pero está su testimonio que respalda su amor a Dios. Está su servicio que queda como testimonio. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, ¿qué dice, hermanos? Chismosas. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. O sea, tienes tiempo libre. ¿Han visto, verdad, a estas viejitas en las plazas? No es crítica, ¿verdad? También los viejitos. O ahí afuera en la casa. ¿Sí? Cuando hace calor en las tardes, salen, ponen sus sillas. Están contentos. Pero a veces están platicando. Y a veces las pláticas van a terrenos que no deberían ir. Comienzan a murmurar. Comienzan a chismear. Comienzan a hablar de, ¿ya viste que la vecina? Entrometiéndose en cosas ajenas.
hablando cosas que no debieran. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Las viudas jóvenes que se casen, que críen hijos, que gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Sí? Y que no sea agravada a la iglesia. Si como hijo tu madre enviudó, suple sus necesidades. No pienses que el gobierno se debe de encargar de sus necesidades, no pienses que la iglesia se debe de encargar de las necesidades. La iglesia tiene que encargarse de las que realmente son viudas. Y ya veíamos, ¿verdad? ¿Quiénes son las viudas? Y podemos ver a veces cómo estamos en una sociedad tan consumista que aprovecha cualquier cosa para sacar ventaja. Hay una ayuda, ¿verdad?, que da el gobierno para personas que tienen necesidad. Y luego ve las personas que están en las filas con ese dinero que manda, ¿verdad?, el presidente cada tanto. Y llegan en sus carrazos. Entonces, estas personas no tienen necesidad. ¿Y por qué están aquí? Porque quieren sacar ventaja. Hermanos, la iglesia no debe ser un grupo de personas que quieran sacar ventaja. Que solo estén pensando en sus necesidades, solo en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. ¿Sí? Dice Pablo que no sea agravada la iglesia. Si alguien tiene una viuda en su casa, manténgala, a fin de que haya lo suficiente para apoyar a las que en verdad lo son. Ahora, y esto es el llamado de la iglesia para apoyar a las personas con necesidad, a las viudas que realmente lo son. Y evidentemente, en un grupo de 20,000 o 30,000 personas, debió de haber muchas viudas. Viudas que realmente eran viudas. No viudas que no lo eran. Viudas que realmente eran viudas. Y estas viudas vienen de dos partes. Están en la iglesia, en Jerusalén. Pero algunas son judías y otras son griegas. Ahora, posiblemente las dos eran judías. Los dos grupos eran judíos. Pero si recuerdas, los judíos fueron esparcidos. No solo a Siria, la nación del norte, también la nación del sur fue llevada a Babilonia, luego a Persia. Algunos huyeron a Egipto. Pero en este momento hubo muchas diásporas. Una diáspora es el regreso de los judíos a Jerusalén. Y ocurrió en muchas etapas, muchas olas, si podríamos verlo de esa forma. Hubo diáspora en tiempo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, y hubo muchas diásporas, judíos regresando a Jerusalén. Y los primeros que regresaron a Jerusalén todavía encontraron a un grupo de hermanos, un remanente que continuaba, ¿verdad?, con la cultura predominante hebrea, que hablaban el hebreo, y ellos rápidamente pudieron aprender o recordar el hebreo, más bien aprender, posiblemente recordar. Sin embargo, en este tiempo de el periodo en los testamentos intertestamentarios, hubo algo que se llamó la helenización. Alejandro el Magno conquistó todo el mundo antes conocido y puso una cultura predominante griega. Él instauró el idioma griego como el oficial y todos tenían que hablar el griego para comerciar o para viajar. Y en ese momento, entonces, estando los judíos en otros lugares, en otros países, en otros pueblos, tuvieron
un énfasis más en la cultura griega. De manera que cuando regresan en las últimas diásporas, se encuentran con sus hermanos que hablan totalmente el hebreo, pero ellos también, siendo hebreos, hablan más el griego. Y ese era el problema. Una división por razón étnica. Aunque los dos posiblemente eran judíos, los dos grupos eran hebreos. Pero unos tenían un énfasis más en la cultura griega y los otros tenían más énfasis en la cultura hebrea. Y comenzó el conflicto. Comenzaron estos problemas. Porque ellos se dieron cuenta que como eran muchas personas, los discípulos estaban apoyando más a los hebreos. Los discípulos mismos eran hebreos. Y aquí hay un dato interesante también. O sea, tanto es así que estas divisiones entre judíos y griegos eran muy marcadas en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. De hecho, en Jerusalén, los eruditos dicen que había en Jerusalén 5 sinagogas. Y de esas 5 sinagogas, en 3 sinagogas se hablaba el griego. Se enseñaba el griego, se leía la versión Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego, impulsada por Alejandro el Magno. Así que había un énfasis en todo Jerusalén griego. Y solo en 2 sinagogas se enseñaba en hebreo con la Torá, el libro sagrado, en el original, el hebreo. Y si ya había ciertas divisiones, de hecho un poco más adelante, ahí el versículo 6 dice, regresando a Hechos 6:9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Y es una sinagoga griega. ¿Sí? Este es solo un ejemplo de esas divisiones que aún existían en las sinagogas. Pero ya no estaban principalmente los discípulos en las sinagogas, estaban reunidos juntos en un lugar. El pórtico de Salomón. Lo hicieron en el lugar de reunión de ellos. Pero el asunto es que había rivalidades. Ya había históricamente conflictos entre los hebreos que realmente hablaban el hebreo y los hebreos que habían llegado a otras partes hablando el griego principalmente. Y Satanás se aprovechó de los pensamientos, comenzó a tentar a muchos de los griegos, haciéndoles creer, mira estos hebreos, mira cómo ellos son favoritos para los discípulos. Mira, ellos están haciendo esto a propósito, ellos no te están dando lo que tú necesitas, no te están apoyando como tú debes, porque no te quieren. Se han olvidado de ti, están ignorando tus necesidades. Eres un cero a la izquierda. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿En la iglesia? ¿Que te tienen descuidado? ¿Que no te prestan atención? ¿Que no suplen tus necesidades? ¿Que nadie te saluda? ¿Que nadie se dirige a ti? Cuidado con esos pensamientos. Podrían hacer potencialmente una división. Y comienza a presentarse la murmuración. No solamente Satanás llenó sus mentes con estas dudas, ¿lo estarán haciendo a propósito o sin darse cuenta? Involuntariamente nos están olvidando. No están pensando mucho en nosotros. Ahora yo quiero creer que no fue una situación que
que dejaron de apoyar o no los apoyaron suficiente a las viudas de los griegos, no principalmente por algo voluntario, que ellos, los apóstoles, hayan dicho, no hay que ayudar a estas mujeres, sino, recuerda, la necesidad era muy grande. Había muchas personas. Así que es involuntario, creo yo, esta falta de apoyo hacia estas viudas griegas. Y podría pensar en que la razón por la cual los hebreos pasaban más tiempo con las viudas hebreas era por su historia, por las afinidades, tenían más cosas en común. Y suele pasar a veces en la iglesia, que las personas con las que más tiempo vas a pasar quizá pueden ser personas de tu misma edad, con tus mismos gustos, ¿sí? Con las mismas afinidades, con los mismos planes, mismos proyectos. Esto es normal. Pero aún así debemos de buscar la unidad total del cuerpo de Cristo. Así que yo creo que no era algo que ellos hicieron con toda alevosía y ventaja, sino simplemente un descuido. Un descuido. Pero sabes, Satanás, su estrategia es divide y vencerás. Sin embargo, hermanos, la murmuración. Todo comienza con los pensamientos. Todo comienza con Satanás plantando dudas en la mente de los discípulos. Pero luego esto sigue más cuando comenzamos a murmurar, cuando comenzamos a hablar con otras personas lo que yo creo o lo que yo supongo. Esto no necesariamente es lo que es realidad, lo que es en verdad, pero yo supongo esto. Y ese yo supongo o yo creo muchas veces se entiende como esto es así. Esto es así. Qué peligro, hermanos, cuando sucede esto. Murmuraciones. Porque la murmuración destruye la unidad de la iglesia, hermano. Recuerda esto, la murmuración destruye la unidad de la iglesia. Así que por favor, hermano, cuida lo que vayas a hablar, cuida lo que vayas a decir. Todo lo que tú digas puede traer una repercusión tanto buena o dañina en la comunidad, en la iglesia. Piensa en cada vez que tú vas a hablar. Pero también no vengas a la iglesia solo pensando en ti. No vengas con una mentalidad principalmente consumista. El consumista dice, bueno, yo voy a la iglesia para ver qué beneficio obtengo. El consumismo es eso. Comparar los precios. ¿Y cuál es lo que mejor me conviene? ¿Cuál es el producto que más me conviene? ¿Donde puedo invertir menos dinero? El que cueste más barato. Lo más barato posible, pero que yo obtenga el beneficio. Quiero el menos de esfuerzo y obtener el máximo beneficio. Y muchas personas se acercan a la iglesia pensando así. ¿Cómo yo puedo comprometerme lo menos posible y que todos me apoyen? Y que todos me ayuden. No, hermano. Recuerda que estamos aquí. No principalmente para ser apoyados y recibir, sino también para dar. También para apoyar. Estos hermanos estaban dando esa distribución diaria. ¿Y de dónde salía toda esa comida? Era demasiada comida. ¿De dónde salía? De la misma iglesia. De las personas que realmente podían apoyar y estaban ayudando a las viudas, que realmente eran viudas, que no podían solventar sus propias necesidades. Tenemos que ser generosos, hermanos, con aquellos que están necesitados. Pero luego la segunda cosa es la solución al problema. ¿Y cuál es la solución al problema? Bueno, nos dice el versículo 2 que los 12, los discípulos, al darse cuenta de esto, al escuchar esas murmuraciones, lo primero que hacen es llamar a una audiencia. Llamaron a la asamblea. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y ellos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos
o dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. No es conveniente que hagamos esto. No les conviene ni a ustedes, ni nos conviene a nosotros que dejemos de enseñar la palabra, que dejemos de estudiar, que dejemos de orar para suplir las necesidades prácticas. No es justo y no es conveniente. Y no es conveniente, hermanos, porque nosotros, los líderes, los predicadores, si descuidamos la palabra de Dios, seremos juzgados por Dios por no predicar realmente lo que Dios enseña. Por pasar más tiempo haciendo muchas cosas, prácticas sí, necesarias, que en algún momento sí, pero el llamado principal del pastor, de los líderes, de los predicadores, es predicar la palabra. Una vida de oración. Y no estoy diciendo que lo demás es secundario, pero lo demás también es importante, pero debe de ser suplido por las personas que Dios está llamando a suplir esas necesidades. Pero Dios está llamando a los predicadores, a los líderes, a principalmente predicar la palabra. Orar por las personas. Y por eso Pedro dice, no es justo. No es conveniente para nosotros, porque seremos juzgados por Dios si no predicamos la palabra. Pero tampoco es justo para ustedes, porque si descuidamos de enseñarles la palabra, va a haber más pecado. Va a haber menos edificación. Va a haber más conflictos. Si dejamos de predicar la palabra, van a haber más problemas. Así que no nos conviene a nosotros, pero tampoco les conviene a ustedes que dejemos de predicar la palabra de Dios y comencemos a servir a las mesas. Así que ellos están dando el problema, pero también están dando un consejo sabio. Un consejo sabio. No es justo que hagamos esto. Y luego sigue diciendo, el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. La segunda cosa es, busquen a personas para suplir las necesidades. Nosotros no debemos dejar de predicar la palabra. Nosotros tenemos que pasar suficiente tiempo predicando la palabra. Y hay cosas prácticas que deben de ser resueltas, que deben de ser sostenidas. Pero Dios ha llamado a la iglesia a suplir esas necesidades prácticas. El deber del predicador, el deber del pastor, es velar por el rebaño, dar el alimento. Pero hay muchas cosas más que el predicador o el pastor no puede hacer. ¿Y sabes qué se necesitan? Corazones dispuestos. Personas dispuestas con un corazón noble delante de Dios que puedan decirle, heme aquí. Lo que sea que tú me pidas, Dios, estoy dispuesto a hacerlo. Hermano, ¿cuánto necesitamos corazones nobles en nuestra iglesia? Y estoy enormemente agradecido por los hermanos que realmente están sirviendo, que tienen un corazón, y de hecho, desde hace algún tiempo, y mientras estaba estudiando, yo estaba pensando que realmente nosotros oficialmente no tenemos diáconos, pero debemos tener diáconos. Y debemos nombrarlos así. Y debemos de enseñar a la iglesia esto. Así que es algo más por lo que, hermanos, debemos de orar. Porque gracias a Dios hay personas
que están funcionando como diáconos. Y ustedes mismos saben quiénes tienen ese perfil del diácono. Personas que, dice, están sirviendo a las mesas. ¿Qué es servir a las mesas? Pues hacer cosas prácticas, pero también cuidar de alguna forma al pueblo de Dios. Estar evangelizando. Y es interesante, hermanos, cómo ellos dan no solamente a conocer el problema, pero también dan la solución, dan un consejo. Busquen a 7 personas que puedan servir a las mesas. Busquen a personas. Búsquenlas. Y me llama la atención, en el versículo 5, la primera parte dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Qué hermoso es esto. Cuando los líderes dan una propuesta y cuando la iglesia respalda esa propuesta. Es algo tan hermoso. Cuando la iglesia puede respaldar las decisiones que se están tomando, cuando la iglesia puede orar por las necesidades. Eso es algo hermoso. Ahora, pero nota cómo ellos son llamados, estas personas son llamados a servir a las mesas. Ahora, en 3 ocasiones distintas en estos versículos vemos la palabra diaconía. Sí, la palabra diaconía es simplemente servir a las mesas. Y es lo que hace un diácono. Recuerda, sirve en cosas más prácticas. No necesariamente va a estar predicando constantemente en la iglesia, pero puede servir en otras áreas donde hay necesidad. Personas dispuestas a servir. No todos van a poder predicar, pero todos debemos de estar sirviendo. ¿Estás de acuerdo, hermano? Todos debemos de estar sirviendo. No todos de la misma forma. Porque en un cuerpo tenemos muchos miembros y son diferentes. Pero todos tenemos una función. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te fracturas? No puedes funcionar igual. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Sufre. No puede funcionar correctamente. Porque está fracturado esa parte del cuerpo. Hermanos, la iglesia también sufre. Cuando tú te resistes al llamado de Dios respecto a algún ministerio o algún servicio y tú decides pasar por alto, tú decides posponer lo que Dios te está diciendo, no pospongas ya. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que suplas esta necesidad. Yo quiero que tú te comprometas más. Yo quiero que tú seas fiel. Yo quiero que tú seas responsable. Yo quiero que me ames como debo de ser amado. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que hacemos, hermanos. Servir a Dios, honrar a Dios. Y Pedro dice a la multitud de creyentes, busquen a 7 personas. Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué no 12? ¿Han pensado por qué 7? Bueno, el 7 es un número importante. Desde la creación, ¿verdad? También, cada pueblo tenía 7 jueces. Ellos veían por los aspectos legales. Pero también, en una sinagoga debía de haber, para que una sinagoga existiera, debía haber por lo menos 70 ancianos, que eran los líderes, y ellos se encargaban de las necesidades espirituales del pueblo. Así que algunos han, pues dicho, por supuesto, que esta es la razón por la cual Pedro dijo 7 varones. Por toda la historia que tenía Israel con estos líderes, 7 jueces, 70 ancianos. Pero quizá otra razón por la que Pedro dijo 7 hermanos es porque se necesitaba una persona cada día. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cada cuánto se distribuyen los alimentos? Pues cada día. Entonces, ¿cuántas personas necesitamos? 7.
¿Ves? Tan práctico como esto. Porque Dios es un Dios práctico. Y Pedro dijo, mira, vamos a escoger a 7. Y cada uno de ellos va a distribuir el alimento cada día. Entonces, pensamos nosotros, ¿qué tan difícil debió ser un diácono de estos? ¿Qué tan difícil pudo haber sido este ministerio del diaconado? ¿Qué tan difícil debió de ser el trabajo de Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás? ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos, hermanos? Servir en las mesas. ¿Y cómo servían a las mesas? Con las viudas. Muy probablemente, o casi seguramente, a la persona que le tocaba, al diácono, que le tocaba entregar la comida, estaba sentado detrás de una mesa con mucha comida. Había una fila de viudas y su único trabajo era decir, hermana, Dios te bendiga, aquí está tu alimento para este día. Podríamos pensar, no hay nada glorioso en esto. No hay nada difícil. O sea, es algo tan sencillo como dar la comida. ¿Qué se necesita para eso? Pues tener manos nada más para pasar las comidas, ¿no es así? Un trabajo tan sencillo, tan simple, un ministerio tan sencillo. Y a veces pensamos que el ministerio se trata de lo que yo pueda hacer y que todos me vean, de algo difícil que yo pueda hacer. Hermanos, el ministerio es el ministerio. Y Dios nos llama a hacer cosas incluso que podrían parecer insignificantes. Pero si Dios nos llama, debemos de responder a este llamado. Si tu llamado es barrer, hazlo para la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando tú barres. Dios te llama a limpiar los baños, a recoger las ofrendas, a proyectar, a grabar, a tocar un instrumento, a limpiar, a hacer comida, a dar clases, a enseñar, a dar la bienvenida a visitantes. Si Dios te ha llamado a esto, no pienses que es algo insignificante. No pienses que es algo de poco valor. Estos hombres están simplemente ahí sentados, pasando la comida. Y Dios está tan agradecido, Dios está lleno de gozo, porque estos hombres están sirviendo. Esta era una necesidad y está siendo suplida por estos hombres. Y vemos cómo ellos están respaldando, ¿verdad? Versículo 6, los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Están orando por ellos. Porque todo ministerio es importante para Dios. Hermano, y quiero que recuerdes esto. Todo ministerio es importante para Dios. No hay algunas cosas que son más importantes que otras. Si Dios te ha llamado a hacer esto, hazlo para su gloria. Otra de las cosas que nos llama la atención es, ¿quiénes estaban quejando contra los demás? ¿Quiénes estaban murmurando? Los griegos. Ahora, cuando tú ves la lista de estos hombres, te das cuenta que todos estos nombres, estos 7 hombres con nombres, son nombres griegos. No son nombres hebreos. Son personas griegas. Son griegos los que están aquí. Están supliendo las necesidades.
Ahora, y piensa en el hecho de que los judíos pudieron haber pensado, mira, ahora están poniendo a puros griegos. Se van a vengar en contra de las hebreas ahora. Como son griegos, van a descuidar ahora a las hebreas. No, ellos dijeron, está bien, que sirvan ellos. Y otra cosa importante es que ellos fueron escogidos como griegos. Porque los griegos fueron los que se estaban quejando. Ahora, no estoy diciendo necesariamente que estos 7 hombres también estaban murmurando o estaban quejándose. Pero eran los griegos que se estaban quejando. Y ellos como griegos dijeron, nosotros podemos. La iglesia los escogió y ellos aceptaron la comisión. Ellos aceptaron el llamado y dijeron, nosotros podemos. Si la iglesia está de acuerdo, nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios. De manera que, hermano, muchas personas solo piensan en los problemas, en las necesidades, pero no piensan en cómo suplir las necesidades. Muchos ven solo el problema, pero no ven la solución del problema. Muchos ven necesidades, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero no están diciendo, pastor, yo veo esta necesidad. Yo quiero suplir esta necesidad. Pastor, yo veo que hay esto que se tiene que hacer. Yo quiero hacer esto. No hay personas así. No hay muchas en las iglesias. Busquemos, hermanos, no ser solo parte del problema, busquemos ser parte de la solución al problema. Y para eso se necesita disposición. Así que vemos cómo la solución es, ellos hacen una asamblea y también escogen a 7 diáconos. Ahora, en tercer lugar, el ministerio. El ministerio. Hay 4 cosas que debemos de saber del ministerio. Y en primer lugar, ¿quién debe tener ministerios en la iglesia? ¿Quién cree que debe tener ministerio en la iglesia? ¿Cuál es el requisito que necesitamos? Pues lo primero que debemos de pensar es si es cristiano. Si es cristiano. Y es lo que dice, ¿verdad? Ahí en el versículo número 3, buscad pues hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los cristianos. Un cristiano es una persona que yo puedo decir, él es mi hermano en Cristo, porque ha creído en Cristo al igual que yo. Él es mi hermano porque él es cristiano, él es un creyente. Y suena obvio que debemos de tener a servidores cristianos. Pero muchas veces somos engañados. Y a veces solo el tiempo revela a los que son cristianos y los que no son cristianos. Aquellos que en algún momento estuvieron entre nosotros y pensamos que eran de nosotros, pero se marcharon y apostataron de la fe. ¿Recuerda lo que había pasado con Judas Iscariote? Todo el mundo creía que era un cristiano. Estaba sirviendo como el tesorero de la iglesia, pero no era cristiano. Podemos engañar tan fácilmente a las personas. Pero nuestro llamado es discernir, es orar, es pensar y tratar de encontrar a las personas que son cristianas. Estas personas, los creyentes, verdaderos creyentes, pueden y deben tener un ministerio en la iglesia. La segunda cosa, ¿de dónde deben salir estos servidores? ¿De dónde? Dice la segunda parte del versículo 3, de entre vosotros. Es decir, de la iglesia. Las personas que deben servir en la iglesia deben ser personas de la iglesia. Hay muchas formas, hermanos, en las que podemos servir. Y debemos estar listos y dispuestos
a servir. Y tienen que salir de entre vosotros porque ustedes ya conocen. Se conocen. ¿Conocen a quienes son muy maduros? A quienes están aún en ese proceso de madurez y a quienes son nuevos creyentes. No pueden servir los nuevos creyentes. Una persona que apenas está en ese proceso de madurez todavía necesita más madurez. Pero las personas maduras, esas son las que pueden servir a Dios. Y por eso necesitan ser de ustedes, porque los conocen. Conocen la madurez, conocen sus vidas, conocen sus trayectorias. Así que en segundo lugar, ¿de dónde deben de salir? De entre ustedes, de entre vosotros. En tercer lugar, ¿cuál debe ser el carácter del que debe servir? ¿Cuál debe de ser el carácter? ¿Qué es lo que se busca? ¿Alguna vez han visto estos anuncios en los clasificados? O en Facebook, ¿verdad? Estamos contratando. Se solicita persona para trabajar en esto. Y hay unas cosas, ¿verdad?, que se tienen que hacer, pero también hay una lista de requisitos. Pues estos son requisitos. ¿Sí, hermanos? Porque estamos contratando en la iglesia. Nuestra iglesia está contratando servidores. Necesitamos a personas que tengan un corazón listo para servir. ¿Cuál debe ser el testimonio? Bueno, dice, de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio. Hermano, ¿qué se necesita para servir en la iglesia? ¿Cómo debes de ser? ¿Cómo debe de ser tu vida? Si quieres servir a Dios, tienes que tener un buen testimonio. Y el mejor testimonio no lo dan necesariamente las personas a quienes casi no ves en la iglesia. Por ejemplo, algunos hermanos. Los que mejor pueden conocer tu testimonio son las personas dentro de tu familia o quizá tus vecinos. Hermanos, si yo le preguntara a tus vecinos cómo es el testimonio de ese hermano, ¿qué me dirían los vecinos acerca de ti? Nunca he hecho eso, pero me gustaría hacerlo. Sería bueno, ¿verdad? Ir casa por casa, ¿verdad?, de sus vecinos. Háblame de tu vecino. ¿Qué puedes decirme de él? ¿Cómo es su testimonio? ¿Qué me diría? Oh, pastor, se la pasa gritando en su casa. Lleno de problemas. Si escuchara la música que pone, las palabras que dice, no sabía ni siquiera que era cristiano. Y Pedro dice, tiene que ser de buen testimonio. Este debe de ser el carácter. Un buen testimonio. Ahora, hermanos, no significa que una persona de buen testimonio es perfecto, que nunca falla, que nunca comete un error. Eso no es un buen testimonio. ¿Sabes lo que es un buen testimonio? Que cuando tú ofendes, cuando tú haces algo indebido, cuando tú pecas en contra de alguien, vas con esa persona, te arrepientes y le pides perdón. Eso es un buen testimonio. Reconocer que pecamos. Reconocer que estamos arrepentidos. Eso se necesita para un buen testimonio. Repito, no somos perfectos, pero un buen testimonio se obtiene así. Cuando pecamos, cuando ofendemos, cuando fallamos, pedimos perdón. Ahora, la segunda cosa también es que está lleno de fe. Estos hombres tienen que estar llenos de fe. ¿Sí? Perdón, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, que puedan dar fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Estas cosas deben de estar presentes en una persona regenerada. Pero necesitamos madurez.
No solo la presencia del Espíritu, pero la llenura del Espíritu también. Pero también dice llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos de sabiduría. Ser sabios. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Jehová. Una persona sabia no es una persona inteligente, hermano. Una persona sabia es una persona que conoce la palabra de Dios y puede aplicar la palabra de Dios a su vida. Antes de aplicarla a la vida de los demás y decir, hey, tú debes de cambiar esto, tú debes de cambiar lo otro, sabe que él mismo debe de cambiar. Lleno de sabiduría. Pero la última cosa dice también, a quienes encarguemos. A quienes encarguemos. Necesitamos encargar esto. ¿A quiénes? Cuando tú das un encargo, ¿a quién lo das? Suponiendo que tú estás en un grupo de personas, ¿a quién te vas a dirigir para dar un encargo? ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Al más responsable? Y lo que nosotros necesitamos, hermanos, en el ministerio, en los servidores, son personas responsables. Personas que sabes que van a estar ahí, que van a ser fieles, que van a ser responsables, que no van a dejar el trabajo a medias, que lo van a terminar, que van a perseverar, que van a cumplir lo que tú les has llamado o les has pedido. Responsables. A quienes encarguemos. Estas personas podemos descansar en ellos, podemos confiarles esto porque ellos son responsables, hermanos. ¿Cuánto se necesita responsabilidad en los servidores de la iglesia? Que puedan comprometerse en serio. Que no piensen solo que es cuando yo quiera, cuando yo pueda. Que puedan decir sí. Porque ese es un compromiso que yo hago con Dios. Ahora, la última cosa, ¿quién o qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio, hermano? Dice la última parte ahí del versículo 3, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué es el ministerio, hermano? Un trabajo. El ministerio es un trabajo. Hermano, el ministerio no es un favor que le haces al pastor. No, es que yo estoy aquí haciendo esto para el pastor. Estoy haciendo el favor al pastor. Porque él necesita ayuda. Me dijo a mí, le estoy haciendo el favor al pastor. Hermano, eso no es correcto. No es un favor. Es un trabajo. No lo haces al pastor, lo haces para Dios. Tú no puedes hacerle un favor a Dios. Al contrario, Él te ha llenado de favores y por eso tú debes de servirle. Por todo lo que Él ha hecho en tu vida y para ti. Así que es un trabajo. El ministerio es trabajo. Y sabes, el trabajo a veces cansa. Pero Dios nos ha llamado a hacer esto. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. En su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero en cuarto y último lugar, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra. La iglesia entendió esto. Se necesita a personas. Necesitamos escoger a 7 hombres. Estos hombres deben de tener estas cosas, este carácter. Y ellos estuvieron dispuestos. Ellos estuvieron de acuerdo. Ellos respaldaron a toda la iglesia. Escogieron a 7 hombres. Estuvieron de acuerdo con ello. Sabían que ya no iba a estar
Pedro dándoles ahí, mano a mano, cada uno de ellos la comida. Ellos lo sabían. Sabían que iban a estar otros servidores. Pero ellos no tomaron una actitud de, no, yo quiero que me sirva Pedro. Yo quiero que me sirva Juan. Aquí me voy a estar todo el día si es necesario hasta que venga él y me entregue personalmente esta comida. Ellos entendieron el trabajo. Entendieron la necesidad. Entendieron que había otras personas que pudieron suplir las necesidades. Y lo aceptaron. Y por esto, por la unidad, como consecuencia de la obediencia, de la disposición, del amor, del servicio, entonces crecía la palabra del Señor. Nota que no crecía principalmente el número de los discípulos. Lo que dice primeramente es que crecía la palabra. ¿Y cómo crecía la palabra? En las personas. Amaban estudiar la palabra. Se comprometían en serio con la palabra. Estudiaban la palabra. Y entonces crecía la palabra del Señor. Se convirtieron en evangelistas. A propósito, estos hombres a quienes escogen como diáconos, se están dando de comer en su tiempo libre, pero tienen posiblemente sus propios trabajos. En su tiempo libre deciden apoyar. Pero sabes también, dos de estos hombres son evangelistas, principalmente son evangelistas. Esteban está evangelizando y Felipe también está evangelizando. O sea, no es algo exclusivo de, no, yo hago esto, que el resto haga el resto del trabajo. Están dispuestos a comprometerse en todo lo que Dios les llama. Y por eso hay un crecimiento. Un crecimiento en la palabra, en las vidas, pero también el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y otra de las palabras importantes es el énfasis de Lucas. No dice se sumaba a esta congregación. Dice se multiplicaba. Eran demasiados. Muchas personas más. Se multiplicaba el número de los discípulos. Pero también, no solo el crecimiento, pero también la salvación de los sacerdotes. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. De esas personas que habían estado mucho tiempo creyendo en la Torá, cegados con el judaísmo, creyeron que Jesucristo no era el Hijo de Dios, ahora lo entienden. Dios les ha dado luz y ahora ellos creen el Evangelio. Qué grande y poderoso es el Evangelio de Dios. Hermanos, se trata de Cristo. Estamos hablando del servicio. Sí. El diaconado, sí, servir en cosas prácticas. ¿Sabes? Isaías capítulo 53, hay una parte donde dice, ahí está hablando de el Mesías, de Jesús. Y habla acerca del siervo justo. El siervo justo, el siervo de Jehová. Y en la versión Septuaginta, es decir, la traducción del griego al hebreo, usan la palabra el diáconos. O sea que Cristo es el verdadero diácono. Cristo es el gran diácono, es el diácono de Dios, porque Cristo obedeció en todo a Dios. Cristo sirvió a Dios, pero también Cristo es el diácono, el verdadero diácono de la iglesia. Piensa en el servicio que Cristo hizo por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Y piensa cómo cada día Cristo sigue supliendo las necesidades básicas y mucho más que las básicas de su iglesia. Él es el mayor diácono. Así que se trata de Cristo, el gran diácono, el gran servidor, el que sirvió a Dios y nos sirve a nosotros constantemente. Pero tenemos una responsabilidad. ¿Estamos sirviendo a Dios, hermano? ¿Qué tan comprometidos estamos con Él? Y que Dios nos perdone si no es así. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser servidores de Cristo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu constancia en nuestras vidas.
Y oramos, Dios, por la palabra que ha sido predicada. Que tú nos llenes de ti. Que tú nos hagas ver, Dios, la necesidad de servirte, de honrarte con todo lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestra devoción, con nuestra adoración, con nuestros recursos, con nuestras fuerzas. Dios, ayúdanos a siempre pensar en tu gloria y en tu honra. Gracias por todo lo que nos das y oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.